Muy buen día a todas y todos. En conjunto con mi compañero Juan Alberto González y su servidor Gibran Urrieta Neri, impartiremos esta entrevista relacionada con el tema central comunicación política, ya que es un tema que nos ayudará a la planeación y estructura de nuestra tesis. Somos alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Complejo Regional Sur. Actualmente estamos cursando la licenciatura en Ciencias Políticas. El día de hoy nos acompaña el doctor José Antonio Carrera Barroso. Es importante agradecerle su tiempo prestado y también mencionarle que es muy importante que nos imparta un poco de su información que usted nos puede otorgar. A continuación, daré una pequeña semblanza del doctor. Politólogo, profesor, investigador de tiempo completo del Departamento de Sociología en la UAM, en el área de ciencia política. Doctor en procesos políticos. Cuenta con más de una década de experiencia en materia electoral. Su trayectoria abarca todos los niveles de gestión nacional, local y distrital, adscrito al Sistema Nacional de Investigación de CONACYT. Una vez mencionando eso, pasamos a el tema principal o la primera tesis, que es la mía, que tiene como título tentativo Estudio de la participación ciudadana juvenil en Puebla como instrumento de planeación. Contextualizando este tema, daré una pequeña introducción. El tema a abordar es esencial para el futuro de la democracia en México, la participación ciudadana juvenil. En un país donde los jóvenes representan una gran parte de la población, su voz y su involucramiento son fundamentales para impulsar cambios sociales, fortalecer las instituciones y construir una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, los jóvenes también enfrentan barreras y desafíos para involucrarse activamente en los procesos políticos y sociales, desde la falta de espacios de participación hasta una sensación de desconfianza hacia las estructuras políticas. Temas como la participación ciudadana y la juventud nos funcionan para analizar el papel de las y los jóvenes en la transformación social de México. Iniciaremos con la serie de preguntas. Doctor, ¿cuáles son, en su opinión, los principales factores que motivan a los jóvenes mexicanos a participar activamente en la vida pública y política del país? ¿Y considera que estos factores han cambiado en los últimos años con el auge de las redes sociales y el acceso a más información? Muchas gracias, Gibran, Juan, gracias por la invitación. Espero que sea de utilidad mis respuestas y bueno, agradezco también la presentación que me hicieron. Vamos por partes. ¿Qué es ser un joven o una joven? ¿Qué significa ser joven? ¿Quiénes somos? Bueno, yo no. ¿Quiénes son jóvenes? De acuerdo con la OCDE, la juventud se ha delimitado a una cuestión de edades. Entonces te dicen, si usted tiene entre 18 y 29 años, entra en la categoría de joven. Y pues al menos en países como los nuestros, el ejercicio pleno de la juventud no necesariamente está circunscrito a una cuestión de edad. Primero, somos un país bien rico y bien plural. Entonces, no es la misma juventud la que se vive en Tehuacán, Puebla, que la que se vive en Iztapalapa, Ciudad de México, que la que se vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que la que se vive en Baja California Sur. Son diferentes tipos de juventudes. No es la misma juventud la que ejercen quienes no tuvieron la oportunidad de estudiar, por ejemplo, por diversas causas, que la juventud de aquellas personas que han tenido más apoyo o más ganas. No es lo mismo la juventud eh, de las personas que quisieron estudiar música, artes, a quienes estudiamos ciencia política. Desde ahí ya hay una cuestión multifactorial que dificulta hablar de una juventud, de unas juventudes. Son múltiples las juventudes. Y me decía Gibran hace rato entonces que cómo han cambiado, cómo se ha transformado la participación de las juventudes. Apenas salía ahora en las elecciones un, un meme o de una boleta que decía, mis sueños no caben en sus urnas. Y yo, sin saberlo correctamente, dije, esto lo hizo un joven
o una joven. La participación política no recae en las urnas solamente. Hay movimientos sociales, como en el mundo ha habido las primaveras árabes, eh, Occupy Wall Street, el M15 en España y más recientemente quizás Yo Soy 132 o los movimientos globales en contra de la masacre de Ayotzinapa. Todo esto se los digo porque las juventudes, las y los jóvenes han adquirido conciencia social, es decir, cada vez son más sensibles sobre temas como la desigualdad, la corrupción, los derechos humanos o el pleno ejercicio de los derechos humanos. Fíjense bien, hace poquito estaba revisando, yo soy profesor de estadística, entonces le entro a todas las encuestas y empecé a ver las de México Evalúa. 6 de cada 10 jóvenes consideran que su participación puede generar cambios significativos en el entorno político en el que se desenvuelven. Redes sociodigitales, decía Gibran. Claro, la influencia de las plataformas como Twitter, Instagram, TikTok, el Facebook, ha sido crucial para esta comunicación. Tiene sus limitaciones porque vivimos en el presentismo. Vivimos para dar un like en Facebook, para participar en un linchamiento express en Twitter o agregar una mercancía a tu carrito de compras en Amazon y estamos perdiendo el valor del discernimiento de la memoria. Ustedes, las y los jóvenes, viven en la inmediatez. No es bueno ni malo, es lo que es. Pero el hecho de que 8 de cada 10 jóvenes utilicen redes sociodigitales está hablando de nuevas interacciones sociales. Se ha conquistado representación y diversidad de las juventudes en espacios de gobierno. Sin embargo, no es suficiente porque nos preguntamos quiénes son esos jóvenes de Morena, del PAN, del PRD. Bueno, del PRD ya no, porque ya feneció, pero del PRI, en fin, de Movimiento Ciudadano. ¿Quiénes son esos jóvenes? Y los jóvenes mismos dicen, y las jóvenes dicen, es que esos jóvenes no nos representan. Entonces hay una crítica fundada a partir de eso y se ha fundado también el activismo digital. Último dato para cerrar con tu pregunta, Gibran. En estas encuestas como el Latinobarómetro o la Encusi, hemos visto que la ciudadanía en general no confía en los gobiernos, no confía en los partidos políticos, no confía en diputadas, diputados, etcétera, en sus representantes. Cuando tú abstraes la población joven, que solo la abstraes por edades, te das cuenta que creen menos y confían menos y son más críticos, pero paradójicamente también son los que creen más que la democracia sí es el medio para alcanzar el mejor porvenir. Muy bien, gracias, doctor. Pasamos con la siguiente pregunta. Dime. ¿Qué retos específicos enfrentan las y los jóvenes en México para involucrarse en temas de participación ciudadana? ¿Y cuáles son las barreras que considera más difíciles de superar y qué estrategias o políticas públicas podrían ayudar a reducirlas? Claro, mira, los retos a ver, otra vez, no podemos hablar de los jóvenes en México en general. No es posible. Hay muchos retos inherentes a los contextos diversos. Ustedes están en un lugar muy bonito, al que yo además le tengo mucho cariño, que es Tehuacán, Puebla. Y los retos específicos de las juventudes en Tehuacán son muy distintas a los retos que tienen en otros lugares. Ustedes tienen retos, por ejemplo, de agua, de empleo, de construcción de caminos y transportes y comunicaciones. Sin embargo, bien dices, Gibran, si hay un eje rector en estos problemas que nos aquejan. Empiezo, desigualdad socioeconómica. A ver, el problema no solo es el problema del empleo, es el problema de que esos empleos están pauperizados, la pauperización del empleo. Los salarios cada vez son menores y aumenta más la inflación, aumenta más los precios de los productos básicos y entonces eso nos impacta. De acuerdo con el Coneval, 43% de los jóvenes en México viven en pobreza. Eso es un dato
importante. Pero además el acceso a la vivienda, por ejemplo. Aquí en la Ciudad de México se hizo una política, se quiere lanzar, todavía no se implementa, en donde la jefa de gobierno se llama vivienda digna, háganme el favor, vivienda digna, pero ¿qué es digno? Y entonces lo que se imaginan los políticos que es digno es que les van a dar rentas muy baratas durante 4 años. Eso no es digno, perdón, no es digno. A ver, yo pago 2,000, 3,000 pesos de renta, 4 años. ¿Dónde está la dignidad en eso? Después de 4 años me van a sacar, van a llegar nuevos jóvenes y el problema de la vivienda no se solucionó. Porque las políticas de jóvenes las hacen viejos. Fíjense en los foros de jóvenes, ¿quiénes están ahí hablando? Viejos, viejas, con respeto, lo digo de personas con... A ver, yo respeto la edad, respeto las canas. Hay otra cosa que sí le atribuyo a los jóvenes, falta de educación cívica. A veces pensamos que retar al otro es una cuestión muy automática y no. Ese decoro, esos principios cívicos sí tienen que estar inherentes a esos valores democráticos, porque no, a ver, esto que se dice que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica, es cierto, pero también no debemos confundir la valentía con envalentonarse a lo tonto. Pero lo voy a decir muy coloquial, ¿no? Entonces, hay que prepararnos, hay que preparar a las juventudes para que participen en procesos políticos de diversa índole. Esto que te decía de la desconfianza en las instituciones, cada vez más tenemos acceso a información, pero no sabemos discriminar esa información y entonces creemos todo lo que leemos. Las fake news tienen un impacto de 600% más que su verificado y eso es un problema. Y lo otro, la banalización de la información. Perdón, colegas, ¿qué veíamos hace unos meses que me decían? Es que Wendy Guevara ganó la casa de los famosos. Sí, importa, importa, es relevante, políticamente es relevante, culturalmente es relevante. No, socialmente es relevante. Es que Eugenio Derbez no sé qué hizo, es relevante. Entonces, por ahí van esos problemas que tenemos, pero sobre todo tenemos barreras estructurales, culturales y estructurales. Entonces, por supuesto, las instituciones tendrían que tener una oficina de juventudes, todas las instituciones, donde se hagan programas de educación cívica, de fomento y uso eficiente del Internet, plataformas de participación juvenil, iniciativas de transparencia, sensibilización, etcétera, etcétera, involucramiento, ¿no? Entonces, eso va por ahí, Gibran. Gracias. Pasamos nuevamente con la siguiente pregunta. En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones políticas, ¿qué papel juegan los movimientos sociales liderados por jóvenes para fomentar un cambio? ¿Y considera que estos movimientos han logrado captar la atención de las autoridades y generar un impacto real en la política mexicana? Ok, muy bien, Gibran, muchas gracias. Impacto real, vamos por partes. ¿Hasta dónde es el impacto y hasta dónde ese impacto es una realidad? Yo estuve, cuando era joven, en este movimiento Yo Soy 132, luego me tuve que mover por otros intereses, pero reconozco del movimiento 132 algo muy poco valorado. Primero, organizaron un debate presidencial. Había un candidato a la presidencia en el que no confiaban, en el que no creían, que desafortunadamente ganó. Desafortunadamente por muchas cosas, pero desafortunadamente ganó. Pero materializaron jóvenes un debate presidencial. Y cuando gana Peña Nieto, 132 se enfoca en poner en la agenda del Pacto por México un rubro muy importante que fue la reforma en telecomunicaciones. Después sabemos qué pasó. Después sabemos que Televisa y TV Azteca blindaron esa reforma, pero fue un esfuerzo bien importante desde las juventudes. Eso ya es impacto real. Tener voz y visibilidad de estos movimientos ya es impacto real porque permite expresar demandas
canalizar preocupaciones y llevarlas al sistema político. Las plazas y las calles, el movimiento feminista tan importante en este país como en el mundo, está lleno de juventudes, de diferentes demandas, pero el 8M en realidad las olas moradas son de jóvenes y eso habla de la movilización y la organización que tienen. La innovación y las estrategias de protesta también son bien importantes. Hay un dato que me encanta dar, ¿no? Es de jóvenes, pero de jóvenes que hoy son viejos. En 1968, ustedes saben qué pasó, pero las juventudes salieron a la Plaza de la Constitución eh, a protestar con el que era regente de la ciudad del Distrito Federal, Corona del Rosal, Ramón Corona del Rosal. Y entonces este señor, como no quería molestar al presidente Díaz Ordaz, que estaba en el Palacio Nacional, mandó a todos los trabajadores del Distrito Federal, del departamento, a contraprotestar. Y los jóvenes junto con ellos empezaron a balar como borregos, empezaron a hacer cánticos como si fueran borregos, porque la burla es la mejor herramienta política. La burla es de verdad una herramienta. No estoy invitando a nadie que se burle de nadie. Es una herramienta política. Esas herramientas innovadoras, los cánticos, las porras, la marcha del silencio en ese momento, un montón de cosas vienen de las juventudes. Lo que vimos en la primavera árabe, en Libia, en Egipto sobre todo, en Túnez, fue cuestiones que a través de redes sociales empezaron a movilizarse. La wikilegislación también es algo que están haciendo las juventudes. Es decir, tenemos un repertorio de protesta distinto, pero a la vez claro, que se han apropiado las juventudes de eso. Y entonces se vuelven un grupo de presión. Grupo de presión, no de depresión. No se depriman. Pero entonces las juventudes no tienen que deprimirse. Entonces, por eso. Grupos de presión. Ahora, la otra parte de tu pregunta es relevante también porque nos lleva al otro punto. Es, ¿qué pasa cuando se materializan las demandas? ¿Qué pasa? ¿Se materializan o no se materializan? ¿Cómo se materializan? Otra vez, la reforma en Telecom se peleaba por el derecho de las audiencias. Ahí tengo una colega, Daniela Castillo, que le sabe bastante al tema. El derecho de las audiencias, que era, nos vamos a construir elementos institucionales para defendernos en los medios de comunicación de lo que digan los medios de comunicación. En términos prácticos, si en Televisa me difaman a mí, yo podía hacer mi derecho de audiencias y en el mismo medio ir a expresar esta inconformidad. ¿Cómo se materializó? Televisa y TV Azteca tienen sus defensorías de audiencia y tienes que ir con ellos para pedir el derecho de audiencias. Se envuelven juez y parte. Una demanda legítima se materializa de manera pobre. Entonces va por ahí. Hay repertorios que tienen que llegar a esa parte para terminar el proceso político. Hacer ruido no es suficiente. Transformar las instituciones es necesario. Y es ahí donde las juventudes tienen un área de oportunidad importante porque no han sabido concatenar la demanda con la materialización de las políticas. Muy bien, pasamos nuevamente a la siguiente pregunta. ¿Cómo considera que perciben los jóvenes el papel del voto en México como una herramienta de participación y qué otros mecanismos o formas de participación consideran más efectivos para lograr cambios en la sociedad y cómo pueden fomentarse desde las instituciones? Mira, muy bien. Yo creo que hay diferentes instituciones que pueden fomentar la participación, pero no hay que perder los bríos juveniles. La movilización social sale del marco institucional, el activismo digital sale del marco institucional, las iniciativas comunitarias, aunque pueden tocar el marco institucional, no necesariamente lo tocan. La incidencia política igualmente. Son varias formas de cómo pueden participar. También es un dato importante lo que les voy a decir. ¿Cuál es el sector que menos participa en las elecciones? Los jóvenes, en los procesos electorales. No quiere decir que con el voto joven
cambien los resultados, porque eso es aritmética, eso es muy fácil de utilizar para construir discursos políticos convenientes, porque acuérdense que la ideología selecciona de lo histórico lo que le acomoda a sus creencias. Entonces, yo que estudio a los migrantes también, me decían, es que si votaran más los migrantes, definirían la elección. Sí y no, porque es democracia, valemos todos igual. Al final es la voluntad popular la que se conjunta. Pero el dato duro es que los jóvenes, las jóvenes, son quienes menos participan en elecciones. Y se explica directamente. No confían en los gobiernos, no confían en los partidos políticos, aunque ven el voto como un derecho, lo pueden ver como una pérdida de tiempo. Y entonces, por supuesto, que es ahí donde me parece que es tu preocupación, que tiene que haber sí mecanismos institucionales que generen mayor educación cívica y política, mayores espacios de diálogo, mayores espacios de diálogo. Aquí en las universidades, por ejemplo, dialogamos con las juventudes en diferentes temas, pero hay veces que, por ejemplo, hay una demanda juvenil, queremos que quiten a un coordinador. Ok, negociemos, hablemos, dialoguemos. Y entonces les das todos los elementos, no queremos que lo quiten, sigue siendo la demanda. Espérame, ya te dije, en un año vamos a poner una prueba, institucionalmente, vamos a poner mecanismos de vigilancia, etcétera. No, no hay diálogo, pero no hay diálogo desde las juventudes. Algo está pasando que tenemos que tener esos valores cívicos internalizados desde ese momento de la vida. Eh, la política es negociación, es concertación y es disenso. Es tolerar, provocar el consenso y tolerar el disenso. Eso es política. Pero tenemos que saber que no siempre vamos a ganar y cuando ganemos no vamos a ganar todas las canicas. Pierdes una dirección en la división, puedes ganar otra cosa. No hay victorias perennes tampoco. Ganó Morena hoy. ¿Quiere decir que siempre va a ganar Morena? No lo sé. Todo parece indicar que en el futuro inmediato sí, pero es porque la oposición, ya estoy saliéndome del tema un poco, sigue actuando de la misma manera. El caso de Querétaro, una joven de 14 años violada, está ahorita en medios, violada, violentada por un tío, y además el Estado de Querétaro reconoce que ella tiene que pagarle 500,000 pesos e irse a prisión. Claro que no sirven entonces las instituciones. Es hasta que la presidenta Sheinbaum, que lo saca en una mañanera, ay, perdón, ahí sí. Entonces, a eso me refiero. Ganar, perder, transformar la política, y eso sí le corresponde a los jóvenes, hacer iniciativas juveniles, pedir más transparencia y rendición de cuentas en las instituciones, incorporar los mecanismos tecnológicos. Entonces, va por ahí más o menos. El futuro sí es de los jóvenes, pero tienen que atreverse a tomarlo. Gracias, doctor. Pasamos con la última pregunta de este bloque de preguntas. Ok. ¿Cuál es el rol de las redes sociales en la participación ciudadana juvenil en México y hasta qué punto han ayudado a empoderar a los jóvenes y dar visibilidad a sus causas? ¿Y cuáles son los desafíos que presentan en términos de desinformación o polarización? Muy bien, mira, yo la polarización la voy a dejar a un lado porque polarización es otra cosa que no considero teóricamente que estemos viviendo. Sin embargo, es cierto que las redes sociodigitales, por su inmediatez, por un lado, empoderan y dan visibilidad a las juventudes en términos de acceso a la información, de movilización rápido, eso es muy importante, de creación de comunidad y de representación. Sin embargo, los problemas que hemos visto, estimados amigos, es que vemos que hay mucha desinformación, se crea esto que tú llamaste polarización, en donde empezamos a tener posturas extremas que dejan de contribuir al debate público y dificultan el diálogo constructivo. También algo que sí está en las juventudes más presente en las redes sociales, no estamos exentos los viejos, pero el ciberacoso y el hostigamiento, por ejemplo. A mí hace poco me pasó que una persona decía, un profesor en su Facebook desde la comodidad de su casa, un profesor de la UAM
se cree mucho porque es coordinador de docencia y usted ni estudia en la UAM, ni es nadie en la UAM, ¿no? Por ejemplo. Y entonces es muy fácil, muy sencillo funar a alguien o quererlo funar, ¿no? Sin respaldo, sin, sin valor. Y eso es lo que tenemos que construir, esta cultura política, porque para juventudes, por supuesto, porque estamos frente a una nueva ágora. El ágora está en la virtualidad. Hay una fuga de atención también, que yo creo que es el principal problema que tienen. Entonces, de repente es fácil decir cuestiones o, o sobrecargar tanta información que es lo constante y entonces volverse poblaciones constantemente distraídas. Y lo que aprenden lo olvidan rápido, tan rápido lo aprenden como tan rápido lo olvidan. Por eso es importante que haya campañas de alfabetización mediática, que haya esto que les decía, responsabilidad digital. No pueden, no podemos, no debemos quejarnos de cosas tan fácilmente sin información. Lo que le pasó, por ejemplo, a Armando Vega Gil de Botellita de Jerez, donde desafortunadamente terminó en suicidio por una acusación muy seria que no por sus propios cuestiones psicoemocionales terminó en un suicidio. La facilidad de las redes tiene que venir con esa responsabilidad. Entonces, es necesario construir espacios de diálogo constructivo para mitigar estas cuestiones. Muy bien, así culminamos este primer bloque de preguntas y de mi parte le agradezco mucho y Gracias. sobre todo es un honor que nos imparta su conocimiento mediante sus respuestas. Muchas Muchas gracias. gracias, Gibran. No es Le honor, cedo somos le- colegas y arrieros somos y en el camino andamos. muchas Gracias, Gibran. gracias. Le cedo la palabra a mi compañero Juan Alberto. Gracias, doctor. Bueno, continuamos con el segundo bloque de la entrevista. Sí. El título tentativo de tesis es Influencia de la micropolítica y su impacto en la cultura política mexicana. Un estudio de factores determinantes y dinámicas sociales durante el sexenio presidencial 2018-2024. Ok. Contextualizando, las relaciones micropolíticas tienen una influencia significativa en la cultura política democrática al nivelar el terreno donde se cultivan los valores, las actitudes y las prácticas democráticas. Estas relaciones se refieren a las interacciones cotidianas entre individuos en entornos locales como vecindarios, escuelas, hogar, lugares de trabajo y comunidades. Asimismo, trae consigo factores determinantes y dinámicas sociales como la confianza interpersonal, las redes sociales, cohesión comunitaria, acceso a recursos, cultura política, liderazgo, comunicación política, entre otros elementos que la estructura micropolítica le componen para su influencia directa a la cultura política democrática hasta su desarrollo en la macropolítica. Entonces, podemos dar comienzo a la primera pregunta, por favor. Venga, venga. ¿Cuáles considera usted sean los principales factores determinantes de la micropolítica en la cultura política mexicana y cómo influyen en la forma de las decisiones políticas? Bueno, a ver, lo primero que me gustaría, bueno, estas preguntas las estoy conociendo ahorita, está bien, no pasa nada, pues, pero no las tengo tan amarradas con los otros datos. Pero a ver, micropolítica lo estoy entendiendo como la política que se hace en espacios cotidianos, cerrados, entendiendo que la política se hace en cada espacio, ¿verdad, Juan? Sí, es correcto, doctor. Ok, bueno, entonces por ahí empezará mi primera intervención. Mira, me parece que es relevante, me parece muy relevante además que estemos estudiando esto de la micropolítica, porque yo lo que le digo a mis estudiantes es que estas dinámicas de poder y de relaciones sociales ocurren siempre en los niveles más pequeños. Hay un autor de cine, un director de cine que se llama Woody Allen, que tiene una cita que dice, en la vida todo se refiere al sexo menos el sexo tiene que ver con poder, burlándose un poco
de que todas las relaciones sociales también son relaciones de poder. Un profesor con sus alumnos, un padre con sus feligreses, un padre con sus hijos, padre de papá, no de sacerdote, un presidente con su pueblo, una presidenta con su pueblo. Pero más allá de eso, todas las relaciones sociales que vamos construyendo son relaciones políticas. Entonces, por supuesto que es relevante estudiar esto, porque al final es una parte que hemos ignorado de la construcción de ciudadanía, porque al final lo que aprendemos en nuestra cotidianidad, lo que nos marca en nuestra niñez, lo que nos marca en nuestro contexto, es la forma de hacer política. Mañana, 1 de noviembre, se cumplen 15 años del fallecimiento de mi madre, a quien le mandamos un beso hasta donde esté. Ella también iba a Tehuacán mucho, su tía vivía allá. Y entonces, una lección que me dio mi madre fue, en un restaurante, le iba a dar un medio sándwich a una indigente y un mesero le dice, no se lo dé porque ¿por qué le da algo que ya fue quizás comido, que ya lo pidió? ¿Por qué le da esto? Y mi madre lo escuchó y le dijo, tiene usted razón, pero yo actúo con justicia. Eso me marcó y hoy actúo con justicia. Son cosas que en lo micropolítico tiene un impacto mucho mayor en tu cotidianidad. Hoy impacto en mis estudiantes y espero que en los estudiantes de la UAP de Tehuacán. Pero es eso, la micropolítica tiene un impacto. ¿Qué impacto? Hay que medirlo en una tesis como la que estás haciendo, Juan. Gracias, doctor. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cómo ha evolucionado la comunicación política en México durante el sexenio 2018-2024? ¿Y qué estrategias han sido más efectivas para los partidos políticos y líderes bajo su consideración? Eso sí lo conozco muy bien. Andrés Manuel López Obrador tuvo muchas virtudes y muchos errores durante su sexenio. Pero si hay algo que no está en duda, es que es un genio de la comunicación política. Así de simple, así de complejo. Es un genio de la comunicación política. En las mañaneras tejió agenda gubernamental, agenda política, decidía qué entraba y qué no entraba a la agenda diaria. Pero además tenía credibilidad. Es un presidente que tuvo sostenido entre 70 y 80% de confianza de toda la ciudadanía durante los 6 años. Lo vuelve el presidente mejor evaluado de la historia. Nos guste o no nos guste, le pese a quien le pese. Ahora bien, en términos de comunicación política, yo decía, tuvo credibilidad. Y de repente vimos actores como Xóchitl Gálvez, que quiso hacer su mañanera y nadie le creyó. Y otros actores que quisieron emular el aparato comunicacional y nadie les creyó porque no tenían esa legitimidad. Los medios de comunicación tradicionales fueron soldados del PRI. El propio Azcárraga padre, no el tramposo de ahora que salió ahora ya hasta que le compra los campeonatos al América y es posible que le quiten 4, ojalá que sí, pero en realidad Azcárraga padre decía, yo soy un soldado del PRI, yo hago televisión para jodidos, decía él, y ocupaban el aparato comunicativo como aparato del Estado. Este sexenio, Juan, lo que pasó es que se transgredió, permítanme utilizar esa palabra, el modelo de comunicación y entonces empezó a haber un equilibrio entre los monopolios de información, que siguen siendo los mismos de siempre, y un flujo más inmediato de información. Hay una cosa muy importante. Andrés Manuel es un genio de la comunicación política, sin duda, pero muchos presidentes con estilos populistas de gobierno, que es un estilo de gobierno, no hay nada bueno ni malo en el populismo, es un estilo de gobierno, han tenido un mecanismo de información. Vámonos a Venezuela de Chávez. Chávez tenía un programa que se llamaba Aló Presidente en la televisión, donde semana tras semana se acercaba a su pueblo. Bukele utiliza Facebook.
Donald Trump utilizó, esperemos que no gane el martes, pero utilizaba Twitter. Y YouTube fue la plataforma de Andrés Manuel. YouTube fue su plataforma. Hay una tesis en el CIDE de César Ruiz Galicia, que es mi hermano, además, profesor del ITESO, que justamente analiza esta relación entre los medios de comunicación alternativos y las estrategias políticas de comunicación, y donde llega a una de sus conclusiones relevantes es que no es suficiente contar con un medio, sino también es necesario contar con estos elementos sociopolíticos, psicopolíticos quizás, que tienen que ver precisamente con la credibilidad, con la accesibilidad, etcétera, etcétera. Así se transformó la comunicación política, de un sexenio donde no sabíamos, o sea, Peña salía en las noticias, ahí salía cortando su pastel y luego se le caía, decía luego 5 minutos, no menos, no más, menos uno, no sé, a algo que fue cotidiano. Muchas gracias. Sería la tercera pregunta. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación tradicionales, en este caso como la prensa, la radio, la televisión, y digitales, en este caso las redes sociales y los blogs, en la formación de la opinión pública? ¿O considera que es el mismo impacto? Sí, no, ¿y por qué? No, no, para nada. Antes, cuando Gabriel Almond y Sidney Verba escribieron en la década de los 50 de Civic Culture, decían que los mexicanos y las mexicanas éramos priistas, paternalistas y que creíamos y obedecíamos a la televisión, solo había flujo de un mecanismo de información. Robert Dahl en La Poliarquía de 1991 decía que para que se viva en poliarquía, lo que quiere decir vivir en democracia, lo que entendemos por democracia, es uno de los puntos era tener acceso a medios plurales, y hoy tenemos mayor pluralidad de medios, pero no solo, como tú bien dices, la pluralidad no solo está en el espectro radioeléctrico de la televisión y del radio, no está en la prensa escrita, está en todos los medios sociodigitales, redes sociodigitales, que permiten esta inmediatez de la que hablábamos hace rato con Gibran, y entonces por supuesto que hay mayor pluralidad. Los retos son distintos. Los retos ahora son discriminar la veracidad de las notas, discriminar la veracidad de las fuentes de información. Ni todo está tan bien, ni todo está tan mal. Hoy vivimos eso que decíamos ahorita de polarización. Vivimos en un México en donde el otro día este señor, que es un chiste viviente, Loret de Mola, decía, me están coartando la libertad de expresión. Y yo decía en mi casa, te cae, bueno, no en mi casa, porque yo en mi casa pongo cosas decentes, pero yo decía, te cae de madre, perdón por el francés, te cae de verdad. Si estuvieran violando tu libertad de expresión, no estarías diciendo que te están violando tu libertad de expresión. No estarías diciendo toda la cadena de desinformación que dices día a día. Entonces no es cierto. Hay más pluralidad. Ahora lo que el ciudadano y la ciudadana tiene que tener es discernimiento, porque se vuelven problemas. Ahora con las elecciones, me decía una tía, mi tía Piti, a quien yo quiero muchísimo, me mandaba por el WhatsApp, es que vamos a hacer Venezuela. No, 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 para nada. O vamos a hacer Cuba, ya quisiéramos. No, no, para nada. O sea, si me dicen que vamos a tener el sistema de salud de Cuba, yo me vuelvo Cuba. Pero no, no es el caso. Entonces la desinformación crea esta cuestión de la inmediatez de las redes sociales, puede crear también paranoia colectiva. Y por otro lado, pues tenemos más pluralidad, lo cual nos obliga a tener discernimiento de qué sí y qué no dejamos entrar a nuestra casa. Excelente. Ok, continuemos con la cuarta pregunta. ¿Cómo se relaciona la micropolítica con la participación ciudadana en la política mexicana? ¿Y qué mecanismos de participación han sido más efectivos? Mira, en la efectividad de la participación, para mí el método más efectivo de participar es salir a votar cada 3 años, el primer domingo de junio, eh, ya sean elecciones locales, municipales o federales. Hay otro tipo de participación, ahora con la revocación de mandato, la petición de información, la consulta ciudadana,
la iniciativa ciudadana, hay muchas. Para mí, que no soy un joven, soy una persona adulta, cumplo 40 años el próximo año. Para mí, salir a votar es la participación más importante. Sin embargo, me parece muy relevante esto que hablas de la micropolítica, Juan, porque es algo que se ha estudiado desde la década de los 40, no como micropolítica, sino como estas actitudes, valores, principios, percepciones y representaciones individuales crean, fortalecen quizás el voto. Eso después lo estudió Anthony Downs en su teoría económica de la democracia, Paul Lasarfeld, eh, en fin, varios autores, como Converse, Campbell y Miller, por ejemplo, Jacqueline Behren también lo estudia ahora, de cómo estas cosas que vamos percibiendo van construyendo nuestra opinión política y se materializan en ella. Les voy a poner un ejemplo. Yo tenía un amigo que tenía una novia a la que quería mucho y de repente llegó un extranjero y se la bajó. Y se volvió chauvinista, nacionalista, chafa, se volvió alguien que decía México para los mexicanos. Algo que pasó en el espacio micro se volvió una, una, una idea política que cimentaba sus referentes ético-políticos. Pues por supuesto que son importantes, Juan. Correcto, doctor. Bueno, sería la quinta y última pregunta de este segundo bloque. ¿Qué estrategias de comunicación política han sido más efectivas durante el sexenio 2018-2024 para los siguientes factores políticos? Presidente, partidos políticos y movimientos sociales. No sé cuál sea la más eficiente o la más efectiva. Creo que como participación, como herramienta de participación política, en estos 6 años no hubo crecimientos importantes a pesar de que se hizo la consulta de juicios expresidentes o la revocación de mandato. En realidad me parece que en términos de participación institucional formal no hemos avanzado lo suficiente. Hay que normalizarlo. Por otro lado, las protestas y demandas que ocurrían en las plazas y las calles no tuvieron un impacto tan significativo como sí fue en el gobierno de Peña, porque, como el 1832 o lo de Ayotzinapa, porque en realidad había un eje rector de demandas. Ahora yo no ubico demandas tan importantes. Habrá quien te podrá decir la marea rosa. No, yo no lo creo. La primer marea rosa que hubo, en donde fue, por cierto, orador José Woldenberg, eso fue una semana y parecía que la derecha conquistaba un espacio de la izquierda, que era la protesta social, y solo una semana bastó para que López Obrador sacara a las calles a la gente que lo apoya. Y hay una foto que a mí me parece bellísima en términos políticos, que está en la multitud y hasta le da el solecito en la cabeza. Es una gran foto, si la has visto, si la hemos visto, ¿no? Entonces, creo que más bien hay que eficientar y engrasar los engranes de la participación política, fomentarla, porque ahora el problema del momento que vivimos es que vivimos, a ver, democracia no es gobierno dividido, ¿eh? Democracia no es gobierno dividido. Hoy tenemos un gobierno mayoritario, de coalición quizás, pero es mayoritariamente Morena. Y yo lo que les digo aquí es que cuando un gobierno tiene ese poder como ahora lo vemos, lo que va a desaparecer, lo que va a empezar a desaparecer son precisamente las llavecitas que abren los cerrojos de muchas cosas políticas que tienen que ver con participación. Entonces, es lo que hay que empezar a cuidar y empezar a seguir robusteciendo, aunque haya ganado el equipo al que le vamos. No hay que desconocer que hay penales que son regalados. Excelente, doctor. Fueron muy sabias sus respuestas y nos van a guiar muchísimo en el proceso. Qué bueno.
Estamos puliendo muchísimo estas tesis. El que hayamos conversado con usted y que nos haya respondido las preguntas que para nosotros eran las más importantes para guiar el camino, es de mucho reconocer. Entonces, finalizando y concluyendo esta entrevista, a nombre de toda la Universidad, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Sur, alumnos de octavo semestre, agradecemos profundamente su participación en esta actividad. Asimismo, se le hará llegar un reconocimiento por la actividad antes mencionada y practicada, en el cual vamos a tener el sello y las firmas de los antes convocados y también mismo de la mesa directiva, ¿no? Sin más por el momento, nuevamente agradecerle su tiempo prestado. Sabemos que la agenda la tiene un poquito limitada, pero pues bueno, o sea, el prestarle atención a la comunidad juvenil habla mucho. Entonces, gracias, un abrazo y nos estamos hablando. Gracias por su invitación, les mando un abrazo, espero que me inviten pronto a Tehuacán para irme a comer unos, ¿cómo se llaman? Muéganos. Muéganos. Y gracias también, y disculpen nuevamente la demora. Que tengan un excelente día, colegas. Hasta luego, muchísimas gracias.